Faltan 5 meses para las elecciones internas y eso ya empieza a verse no solamente en un aumento en la cantidad de actividad de distintos candidatos, sino también en los carteles, en la cartelería, tanto en rutas como en las ciudades, porque los candidatos ya empiezan a utilizar la propaganda electoral y Lorena Piñeiro estuvo trabajando en un informe para ver qué podemos esperar para los próximos meses de acuerdo a la estrategia de los diferentes candidatos, cuánto se van a llenar las ciudades y las rutas de carteles de vía pública electorales. Exacto. Lorena, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, Valentina. Exactamente, quedan muy pocos meses. Algunos ya piensan en semanas en lo que refiere a esta instancia electoral y que se va a presentar con la mayor cantidad de candidatos y precandidatos. Recordemos que en el año 2014 se presentaron 20, pero ya está siendo superado porque en lo que va de este año, todavía hay tiempo para registrar los partidos y los candidatos en la Corte Electoral, ya van 16 partidos políticos y aproximadamente unos... te estoy hablando de por lo menos 26 candidatos. ¿Y por qué digo 26 candidatos? Porque esta cifra se va a ir corrigiendo en las próximas semanas. Claro, y hay, por supuesto, partidos con multiplicidad de candidatos. Eso podría traducirse también en más cantidad de publicidad electoral, de propaganda, como se llama, en la vía pública, ¿no? Exactamente. Tenemos el caso, por ejemplo, del Frente Amplio, que en esta oportunidad tiene 4 candidatos. En el Partido Nacional tiene 6. En el Partido Colorado estamos hablando de 4, pero en las próximas semanas va a variar porque ya el expresidente Julio María Sanguinetti estaría confirmando entonces su candidatura. Sí, es que efectivamente se tira. Ahora, ¿cómo va a impactar todo esto? Justamente hay mucha gente a la que le gusta esta instancia electoral, a muchos otros les preocupa la contaminación visual. ¿Cómo va a impactar esta cantidad de candidatos en lo que es la publicidad electoral en la vía pública? Hasta el momento la publicidad en vía pública es incipiente, no es tan notoria, y esto refiere primero a que lo que primero se está visualizando son las imágenes o por lo menos la cartelería de los candidatos. Luego se estará sumando en las próximas semanas, sobre todo en el último mes, lo que refiere a la cartelería específica, a las columneras de los distintos sectores políticos que van a estar compitiendo en lo que refiere a las elecciones, sobre todo de octubre, pero ya marcando en votos en el mes de junio. Por lo tanto, se va a estar multiplicando exponencialmente, no solamente por la cantidad de candidatos, sino a lo que se suma la cartelería, los ruteros, pero también lo que refiere a la actividad propiamente dicha, y eso depende de cada sector político, de cada lista, cómo va a estar esa cartelería. Bien, si te parece vamos a compartir entonces el informe que estuviste, toda la información que estuviste recabando respecto a qué están previendo los diferentes candidatos. Exactamente, estuvimos conversando con varios de ellos y este es el informe. A 5 meses de las elecciones internas, los candidatos comienzan a calentar motores de su campaña y eso empieza a verse en la publicidad electoral en vía pública. En las rutas y calles ya se empiezan a desplegar las diferentes estrategias de campaña, según relevamiento realizado por BTV Noticias. Este es el caso del precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Consultados integrantes de su equipo de campaña señalaron que la intención es reiterar la misma infraestructura que ya usaron en la campaña de 2014, no por fines estratégicos, sino por las limitantes en la reglamentación y en los lugares disponibles. Entienden que la publicidad en la calle marca la línea de campaña que luego se desplegará en prensa escrita, radio, televisión e internet y que aún no se ha desarrollado. A diferencia de la vez pasada que se mostraba al candidato como Lacalle Pou, ahora sus carteles solo llevan su nombre, Luis. A nivel nacional se destinaron 15 carteles en rutas nacionales y 30 entre Montevideo y Canelones. Otros, en cambio, como el caso del precandidato Juan Sartori, no tienen prevista realizar intervenciones en vía pública o en rutas, sino que la estrategia será la de posicionar al candidato y hacerlo conocer a través de las redes sociales. Similar estrategia se pensó por parte del equipo de la precandidata nacionalista Verónica Alonso. Si bien fue una de las primeras publicidades en vía pública y piensa seguir incrementando su presencia, lo medular son los llamados ruteros, la cartelería al costado de las principales rutas del país. Se destinarán unos 50 soportes en el área metropolitana y otros 50 para el resto del país. Pero lo más fuerte será lo digital, apuntando al contacto persona a persona, aseguran en su entorno. En el caso del precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, según supo BTV Noticias, se enfocará en la definición política de que el país necesita un cambio que lo proyecte y a su vez lo reencuentre con lo mejor de sí. Se buscará posicionar al precandidato como el líder capaz de hacer viable ese proyecto de país, poniendo énfasis en su determinación, madurez y coraje, dijeron en el comando de campaña del candidato.
También habrá una campaña en vía pública independiente para promover la reforma constitucional Vivir sin miedo sobre seguridad. La estrategia de campaña del precandidato Enrique Antía, en tanto, será posicionarlo en los meses de febrero, marzo y abril a nivel nacional, dado que es un dirigente con más influencia a nivel local en Maldonado. En la actualidad, solo 7 carteles y la idea es aumentar el número y cambiar la cartelería. En el caso del candidato Pablo Mieres del Partido Independiente, se lanzó una red de carteles en vía pública en Montevideo hasta fin de año, con el objetivo de acompañar el lanzamiento de la campaña electoral. Antes de las internas habrá alguna presencia en la calle sobre el lanzamiento del programa y el fuerte de la cartelería estará luego de las elecciones internas, apelando principalmente a las columneras. Por su parte, el equipo de campaña de Ernesto Talvi está concentrado en estas semanas en una estrategia de conocimiento del candidato y del sector político ciudadanos en vía pública, ya que se trata de un nuevo candidato para el sistema político. Su campaña pasará por otras plataformas como los medios tradicionales y digitales. El Frente Amplio, por otra parte, hizo una campaña central en el mes de noviembre en vía pública y redes sociales, con consignas vinculadas a ideas centrales para la fuerza política, como estabilidad para seguir creciendo, ambiente y desarrollo van de la mano, si las mujeres y hombres ganan lo mismo, ganamos todos y todas. Esto se va a cambiar, pero aún no está definido el tema. No obstante, cada uno de los precandidatos, Carolina Cose, Daniel Martínez, Mario Vergara y Óscar Andrade, desplegarán su propia estrategia de campaña en forma independiente en vía pública. En el caso de Óscar Andrade, todavía no tiene definido su jefe de campaña. En cuanto a Daniel Martínez, está trabajando en las primeras líneas comunicacionales, pero se aguardará que Martínez deje sus funciones en la intendencia para posicionarlo en los medios tradicionales, radio, televisión y también vía pública. Pero sobre todo, pondrá énfasis en lo digital, dijeron desde el entorno del candidato. Desde el comando de campaña de Carolina Cose informaron que aún están definiendo la estrategia de campaña, ya que la precandidata recién renunció al Ministerio de Industria. Por su parte, el precandidato Mario Vergara no tiene previsto hacer grandes inversiones en publicidad en vía pública porque apelará a la militancia social y a las redes sociales. Sus temas pasarán por adaptar al Uruguay a los nuevos problemas, autocrítica del gobierno y del Frente Amplio y la renovación. Hasta el momento se pueden apreciar grafitis y pasacalles con énfasis en su nombre y en las palabras ética y autocrítica. En el caso del candidato del Partido de la Gente no pudimos obtener información más allá de lo visible en vía pública, donde se muestra al candidato Edgardo Novik con énfasis en la seguridad y la leyenda Tolerancia Cero. Además de conocer a través de este informe lo que tiene que ver a las estrategias de cada uno de los sectores y sobre todo de los candidatos, estuvimos consultando, Valentina, cuál es el costo, o por lo menos aproximado. Ninguno nos quiso dar referencia, algunos decían que no era la tarea de ellos, que eso pasaba por el Departamento Administrativo o de Hacienda, no querían tirar una cifra porque esto se está modificando, porque recién empieza. Lo que podemos decir que varían aproximadamente un cartel tamaño medio, podemos decir, cuesta $1000, se paga mensual. Pero también hay cartelería más pequeña y más grande. Pensemos en los ruteros, como los denominan ellos inclusive, que refiere a la publicidad que se observa al costado de las carreteras nacionales. Por lo tanto, ha sido casi imposible hacer el cálculo estimado y son muy pocas las empresas y también se guardan la reserva por un tema de competencia a la hora de decir las cifras y los montos, claro, para los medios de prensa. Hay más hermetismo en ese tema. De todas maneras, si hablamos de publicidad, de propaganda electoral concretamente, hay una historia hacia atrás de incumplimientos. Por ejemplo, a la hora de retirar la cartelería después de que pasa la elección, etcétera. ¿Cuál es la reglamentación vigente, Lorena, respecto a este tema? ¿A cómo hay que poner la propaganda electoral en vía pública? A algunos le podría llamar la atención que un pueblo tan politizado o político, con tanta trayectoria en campañas y en elecciones, tenga esto ya con una norma nacional, todo bien organizado en cuanto a los plazos que corresponde a la publicidad en las distintas plataformas, pero también la inclusión de lo que refiere de la publicidad callejera, vía pública, o también de internet, vía digital, porque esto es un fenómeno que está creciendo en los últimos años. Sin embargo, no. Hay una legislación a nivel nacional específicamente para los plazos, pero en las plataformas tradicionales, no vía pública, a pesar de ser también incluida como una plataforma tradicional. Y en lo que refiere a lo que tú señalabas, de quién retira, en qué momento hacerlo, y eso depende de cada intendencia. Y pusimos en el siguiente informe por lo menos algún ejemplo.
En agosto de 2004, el Parlamento aprobó modificar los plazos de publicidad electoral que habían sido aprobados en diciembre de 1998 en la ley número 17.045. Esta nueva ley, la número 17.818, estableció que los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en los medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita, 30 días antes de las elecciones internas, igual periodo para las elecciones nacionales y departamentales. En caso de segunda vuelta, el plazo será de 15 días. No se menciona la publicidad en vía pública, que al igual que la digital, no existen normas al respecto. En 2012, la Junta Departamental de Montevideo aprobó el proyecto de ley enviado por la administración de Ana Olivera para modificar la normativa sobre la publicidad y propaganda en la ciudad. La norma abarca los más mínimos detalles referidos a publicidad y propaganda en la ciudad, con un capítulo específico para la publicidad electoral. Se autoriza la propaganda a 120 días de una elección nacional, departamental o municipal. Especifica que en caso de carteles colgantes a lo largo y a lo ancho de la vía pública, se utilicen las columnas existentes, salvo las de señales de tránsito, ubicándose en caso de carteles o pasacalles paralelos al eje de la calzada a una altura mínima de 2,5 metros y en el caso que atraviesen la misma, se requerirá una altura mínima de 4,5 metros. Se prohíbe la propaganda en las avenidas 18 de Julio y Libertador Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, entre la avenida 18 de Julio y el Palacio Legislativo, en la calle Sarandí, en las plazas Constitución, Independencia, Cagancha, Fabini de los 33, en el espacio libre delimitado por Boulevard Artigas y la avenida Luis Alberto de Herrera, en las explanadas del edificio Libertad, la Intendencia y en espacios declarados monumentos históricos nacionales o de interés departamental. Está también prohibida la publicidad en árboles, pavimentos de aceras y calzadas, contenedores de residuos, parques, playas, edificios públicos, cementerios y obras de arte. La publicidad debe ser retirada a los 30 días después de las elecciones. Cumplido el plazo, la comuna aplicará sanciones que van de los 840 pesos a 23.100. Y para aquellos que quizás no le interesen la política, no le interese qué va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, la publicidad en vía pública le va a hacer sonar o de alguna manera bajar a la realidad y encontrarse cara a cara con las distintas propuestas y los distintos candidatos. Valentina.